Vamos ahora a hablar del tema del restablecimiento de relaciones con Cuba. Tengo aquí a Luis Zúñiga, analista político, y le doy las buenas noches también a periodista Gustavo Godoy, mi mentor. Le agradezco mucho que esté aquí esta noche en el programa. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a hablar un poco de la... Dice el presidente Obama que espera que para la Cumbre de las Américas ya estén abiertas las embajadas. La primera pregunta, y comienzo contigo, Gustavo, es: ¿realmente es por el interés de que estén abiertas las embajadas o es una forma de llegar fortalecido a esa Cumbre de las Américas de Panamá? Yo creo que son dos canales. Yo creo que eso tiene mucho que ver debido a quienes van a estar presentes en esa cumbre. No te olvides que Cuba no estaba invitada en un principio. Los Estados Unidos se opuso a ese tipo de cosas. Va a haber un tete-a-tete entre el presidente Raúl Castro y el presidente Obama, y ya con como dicen los franceses, un fait accompli. No te olvides que año y medio de negociaciones, más dos reuniones que han habido ya, y la tercera creo que viene la próxima semana, sobre los vuelos, sobre ese tipo de cosas, y el flujo y la presión de grandes compañías, de agricultores, etcétera, etcétera, de tener una presencia en Cuba, juega un papel muy importante. Y yo le añado, que tal vez tú sepas más que eso, yo creo que el factor de el canal de Panamá, y si Nicaragua logra tener otro canal de Panamá, y la presencia en Cuba del puerto del Mariel, financiado por Brasil, puede ser un factor importante en que una de las medidas que posiblemente los Estados Unidos quiera tener un rapprochement más cerca entre los dos países. Luis. Yo creo que hay interés de las dos partes. Hay un interés de la parte cubana, indiscutiblemente, porque si para ese momento ya están restablecidos todos los vínculos diplomáticos, etcétera, la estrella no va a ser el presidente Obama, sino va a ser Raúl Castro, que ya lo es la estrella de América Latina prácticamente. Es el país que prácticamente dirige la mayor parte de la política de América Latina. Y para los Estados Unidos es importante porque es evidente de que en las últimas reuniones que hubieron, especialmente en la Cumbre de las Américas anterior que hubo, se organizó de tal forma que el reclamo de la mayor parte de los países de América Latina, incluidos países que no tenían muy buenas relaciones con Cuba, hablo de Colombia y de Chile, por ejemplo, que no tenían tan buenas relaciones, digamos, tan afectuosas como los que conocemos del ALBA. El reclamo general era: levanten el embargo a Cuba, hagan buenas relaciones con Cuba. Y por eso es una prioridad del presidente Obama, en mi percepción, de llegar a esa cumbre de las Américas, pues ya con esa situación eliminada y pensando, erróneamente creo yo, de que habiendo resuelto el problema con Cuba, se van a mejorar las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Y el ejemplo, porque digo que no, lo tienes en la propia Venezuela. Venezuela tiene relaciones diplomáticas plenas con los Estados Unidos, tiene relaciones comerciales, no hay ningún embargo, no hay prácticamente sanciones ningunas económicas. Y mira cómo son las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos. Pero esta es la realidad. Yo creo que sí, que hay interés de las dos partes para llegar a ese momento. Según el presidente Obama, la gente ha sacado de contexto el tiempo lógico, ¿no?, de ese restablecimiento de relaciones, y que nunca se pensó que sería inmediato. Vamos a escucharlo. My hope is that we will be able to open an embassy and that some of the initial groundwork will have been laid. Keep in mind that our expectation has never been that we'd achieve full normalization immediately. There's a lot of work that still has to be done, but we are going down a path in which we can open up our relations to Cuba in a way that ultimately will prompt more change in Cuba, and we're already seeing it. The very fact that since our announcement, the Cuban government has begun to discuss ways in which they are going to reorganize their economy to accommodate for possible foreign investment. That's already forcing a series of changes that promises to open up more opportunities for entrepreneurs, more transparency in terms of what's happening in their economy,
And that's always been the premise of this policy, that after 50 years of a policy that didn't work, we need to try something new that encourages and ultimately, I think, forces the Cuban government to engage in a modern economy, and that will create more space for freedom for the Cuban people. Luis mencionaba anteriormente el tema de Venezuela, las relaciones Venezuela con Estados Unidos, y hablaba del doble discurso, ¿no? Y también se ve aquí otro doble discurso, porque, por ejemplo, Josefina Vidal, la funcionaria cubana, tiene una versión diferente según con quien hable. Ella, por ejemplo, le habla a la prensa cubana y dice que tienen que excluir a Cuba de la lista de países terroristas. El otro día dijo públicamente fuera de Cuba, una versión totalmente diferente, que eso no era una condición. Se cambia el discurso. ¿Es un requisito o no es un requisito este tema? Bueno, todo indica que aparentemente es un requisito. Cuando lo mencionan, la marcha atrás... Ella acaba de decir hace poco aquí en Estados Unidos que... Pero por eso yo creo que en política nada debe sorprender a nadie, venga de donde venga la política, ¿no? Estas negociaciones, recuérdate que son año y medio de negociaciones que se han estado llevando a cabo. Se sabe perfectamente que el Senado no le va a dar el pláceme a un embajador oficial. Sin embargo, viene el charge d'affaires, que es el término francés original de la diplomacia, que es el equivalente a un embajador, y va a pasar eso posiblemente. Ahora, cuando Estados Unidos ve que 56 años han transcurrido, que ha habido algunos logros, pero ¿dónde están los logros con respecto a lo que mucha gente había esperado? Segundo, cuando tú ves... Perdón, cuando dices logros, ¿a qué te refieres? Bueno, logros logros de que hay un mejoramiento en relaciones en estos momentos, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ves que sigue la misma situación, ves una nueva generación, y una nueva generación que es la que está viajando, que viene para aquí, viene para allá. En estos momentos, de ahora en adelante, no hay una butaca abierta en ninguno de los aviones que vuela a Cuba. Los americanos están yendo por ondas. El factor económico juega un papel importante. Sin embargo, tú ves los retos cuando dicen la base de Guantánamo, esto y lo otro, y después se negocia esto. Entonces, no sé hasta qué punto eso es algo que de verdad. Y en la última reunión que tuvieron en Washington el viernes pasado, me llamó la atención que fue un solo día, porque el anterior duró 3 días. 6 horas. Dice que iban a ser menos de 6 horas. Más rápido imposible. Y tanto la Jacobson como la de Cuba hablaron positivamente de que hay la posibilidad de que todo esté funcionando bien, etcétera, etcétera. ¿Que va a haber peldaños difíciles de cruzar en las próximas relaciones? Yo creo que sí. ¿Que va a estar listo para la Cumbre de las Américas escasamente un mes, en abril? Vamos a ver a dos presidentes que se van a ver, se van a saludar y va a dar la impresión de eso. Ahora, cuando tú ves las grandes compañías norteamericanas, además de los grandes aliados de los Estados Unidos, ejemplo, Gran Bretaña, que además de ser el mismo idioma y ser la madre de los Estados Unidos, ahora va a ir el principal a reunirse en Cuba. Y tú ves que desde la Patagonia, toda Sudamérica, Centroamérica y el Caribe dan loas porque ha habido médicos, que ha habido esto, que ha habido lo otro. Entonces, no sé si los Estados Unidos dicen, tenemos que hacer algo que sea más efectivo. Yo veo realmente, y mirándolo pragmáticamente, aquí hay toda una puesta en escena de teatro. Simplemente el presidente Obama lo que quería era terminar con 50 años de no relaciones y de antagonismo. O sea, quitar eso ya del escenario político de los Estados Unidos. Y yo estoy seguro. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere hacer eso? Porque simplemente quería cambiarlo. Era una situación en la cual no había movimiento. ¿Es un tema económico, es un legado político? ¿Qué es? Ahí vamos. El presidente ha visto de que no había ninguna dinámica en las relaciones y que el antagonismo con Cuba estaba estropeando o malogrando las buenas relaciones de Estados Unidos con América Latina. Se acabó el problema de Cuba, ya se acabó. No puede quitar el embargo porque todo el mundo sabe que no es asunto de él, es del Congreso. Así que, por lo tanto, ya Estados Unidos y el antagonismo con Cuba se acabó. Ahora viene la segunda parte. ¿Piensan realmente
las autoridades norteamericanas que este paso de relaciones va a cambiar algo dentro de Cuba, estoy absolutamente convencido que no, y lo saben de memoria. Todos estos juegos malabares o ilusiones que se hacen mucho de que ahora se abren los negocios en Cuba y ahora vienen las inversiones, como estaba mencionándolo ahí en la pieza. Señores, los ingleses pueden invertir en Cuba cuando les dé la gana. Los canadienses, los alemanes, los japoneses, los chinos, todo el mundo, pero los norteamericanos pueden invertir en Cuba y no invierten. Y no invierten. ¿Y por qué no invierten? Pero entonces, Luis, Sí. ¿el embargo existe? Claro que existe. Pero te estás contradiciendo de cierta No. forma. El mundo entero negocia con Cuba, inclusive Estados Unidos. ¿De qué sirve el embargo? Bueno, muy fácil. Un aspecto importantísimo para la nación cubana. Los créditos internacionales. Exactamente, Claro. los créditos. Evita que la dictadura cubana continúe endeudando el futuro de Cuba. Lo continúa endeudando, lo impide, lo para. Porque, ¿qué ha pasado con las deudas? 31.000 millones de dólares le acaba de perdonar los rusos recientemente y un 10% que sabe que no lo van a recuperar. Pero bueno, le han perdonado 31.000 millones de Ese es dólares. uno de varios países. Argentina le deben Uno de varios países. le deben 2.800 millones hace que ya los argentinos ni lo mencionan. Los japoneses les deben casi 1.800 millones, no lo mencionan. Al Club de París le deben 8.000 millones, ya ni lo mencionan tampoco. A nadie les pagan. ¿Quién es el tonto que va a invertir a Cuba? Eso todo es, como te decía, una puesta en escena, ilusión, fantasía. Ahí no va a haber inversión, ahí no va a cambiar nada. Yo no sé si son tan tontos, pero yo creo que son arriesgados en un sinnúmero de cosas. Yo creo que el legado que sí el presidente se puede llevar es que no ha sido el único presidente en los últimos 56 años que trató por todos los medios de establecer relaciones con Cuba. Tanto demócrata como republicano. Bueno, Jimmy Carter lo hizo, fue el que las inició. Y Jimmy Ronald Carter Reagan hizo también. relaciones consulares, que es muy poca la diferencia entre relaciones consulares y relaciones Y diplomáticas. Ronald Reagan lo hizo también, que ofreció levantar el embargo, que ofreció villas y castillas. En aquel momento yo no sé si se sentía económicamente lo suficientemente sólida Cuba en estos momentos, que también rechazó. ¿Qué ocurrió? ¿No estaban las circunstancias dadas en aquel momento? Posiblemente Y no hoy estaban sí- dadas en aquel momento. No lo sé. Pero el hecho es que por lo menos hay 5 jefes de Estado norteamericanos de ambos partidos que han hecho todo lo posible. Y entonces viene el presidente Obama ahora, después de 56 años, y ese es el legado, mira, de los 5 presidentes, este es el que lo logró. es que Por eso se yo le han preguntaba que si es un tema político o es el legado del presidente Barack Obama, que ya sale de la presidencia. Bueno, es parte. Sí, indiscutiblemente, ¿qué va a hacer? Es el presidente que terminó con 56 años de antagonismo. Ahora, de que han habido, como no han querido decir, la misma política de 56 años ha fracasado. No, señores, la política hacia Cuba ha tenido oscilaciones constantes. El Jimmy Carter hizo un acercamiento con relaciones consulares, permitió los viajes de cubanos americanos a Cuba. El presidente Bill Clinton amplió esas relaciones consulares, estableció incluso visitas semiturísticas con todos los paquetes, esto de permiso de intercambios académicos, intercambios Todo lo han religiosos. hecho. Reagan Todo lo han inclusive hecho. le ofrecía reponer la cuota azucarera. Pero bueno, pero estos lo hicieron efectivamente, o sea, dieron pasos. ¿Y qué pasó con esos pasos? No llegaron a ninguna parte. Y no llegaron a ninguna parte porque es política oficial del régimen que no hay inmiscusión en los asuntos internos. Los que piensan, esperan Pero y esos creen. pasos tuvieron sus consecuencias en algún momento. Por ejemplo, el Mariel, ¿a qué se debe? El Mariel surge a raíz de lo que ocurrió a finales con los viajes del 76. Porque- 79, correcto. 79. Sí, Yo cubrí eso y lo vi perfectamente que fue Es una respuesta a hora eso. Sí, total y una completamente. consecuencia, porque los cubanos vieron que los exiliados que el régimen decía en Cuba, vete para pasar miseria, a pasar discriminación en los Estados Unidos, y cuando llegan los exiliados se dan cuenta de que viven bien, de que viven mejor. Y El que gusano convertido en mariposa. Lo que hizo es lo que hizo fue un incentivo para la emigración. Eso fue lo que ocurrió. Pero de una u otra forma se vio una consecuencia de lo que había pasado. Esa es la consecuencia. Entonces la el people emigración. to people funcionó en ese sentido. En La sentido, teoría sí, de pueblo a pueblo, que se conocieron la gente. Bueno, el estímulo de Correcto. irme a vivir mejor en los Estados Unidos, porque el régimen les dice, aquí no puedes vivir así, si tú quieres mejorar tu vida, vete para allá. Entonces, Luis, si tenemos esto en cuenta, ¿la política de puertas abiertas puede tener algún tipo de beneficio como ese?
indiscutiblemente va a resultar, en mi opinión, en lo mismo. Es una repetición del libreto y lo que vas a ver es más deseo de irse de Cuba, porque dentro de Cuba no va a haber cambio, lo ha dicho, lo ha ratificado, y yo que me lo conozco de memoria porque vivía el régimen, lo conozco súper bien, te puedo decir, no inmiscusión en los asuntos internos de Cuba. Y la prueba la tienes esta, que previo, 2 días antes de la reunión en Washington, ¿qué fue lo que hicieron? 100 y pico de arrestos, le cayeron a palo a las damas de blanco. ¿Sabe para qué cosa es? El mensaje, oye, aquí yo hago lo que me dé la gana. Oye, el día que Así, se hizo, y eso el no día se- que se no hizo está el en discusión. anuncio, Raúl Castro le dijo al pueblo cubano que todo esto era para poder seguir financiando su modelo socialista. Ahora, Exactamente. eso es Hay para desgaste en el gobierno. Pero, claro, pero Gustavo, claro, perdóname, claro. esto que dice Raúl, que esto es para seguir financiando el modelo socialista, ¿es para consumo interno? Porque ese mensaje para el exterior no funciona. Bueno, el mensaje para el interior funciona cuando compañías extranjeras, como el Principado de Mónaco, que ha fabricado edificios de lujo en el barrio de Miramar, como otras compañías inglesas, francesas, turcas, de todas partes del mundo, son los que hacen negocio. Así que es un mensaje Le interno y pregunté a Luis externo. y no te pregunté a ti, perdóname. Yo le dije a Luis que si el embargo existió en algún momento, que si tuvo algún tipo de beneficios. ¿Qué piensas tú? ¿Existió el embargo? Yo creo que el embargo tuvo un principio que al principio ahuyentó a la gente y vio que se estaba poniendo. Después, con el tiempo, se fue desgastando y pasó a ser una gran excusa, y ha pasado a ser una gran excusa de las necesidades que tiene el puerto cubano. Ya. Tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa y regreso acá con Luis Zúñiga, Gustavo Godoy, y seguimos conversando sobre el tema. Quédense con nosotros.